Hola, Dios te bendiga. Hoy la semilla de fe que quiero compartir contigo se encuentra en Santiago y también una pequeña porción en el Evangelio de Juan. Vamos a leer esa porción de la semilla de fe del día de hoy. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios bendiga su palabra en este día. Y doy gracias a Dios por una oportunidad más que me permite compartir con todos ustedes la semilla de fe que se encuentra en la palabra de Dios. Amados hermanos, hoy quiero tocar el tema de las pruebas. En este tiempo estamos viviendo una prueba global. Toda la cristiandad en el mundo está viviendo una prueba, y es una prueba de fe. Uno pudiese pensar, ¿para qué sirven las pruebas? ¿Cuál es la utilidad de las pruebas? Así como alguien me preguntó en una oportunidad, ¿por qué existen las cucarachas? ¿Cuál es la utilidad de una cucaracha? Y una nota anecdótica, yo me di a la tarea de investigar para qué sirve una cucaracha, cuál es su función en el ciclo de la vida. Y me encontré que la cucaracha tiene un papel importante en el ciclo de la alimentación de algunas especies. Y más aún pude encontrar que es llamado uno de esos animales que contribuyen a la descomposición de las cosas, pero lo que él bota, su desperdicio está cargado de nitrógeno. El excremento de la cucaracha está cargado de nitrógeno, que es un elemento importante para el cultivo de la tierra. Y eso es interesante. Y alguien se preguntaba, ¿para qué sirven? ¿Por qué Dios las creó? Todo tiene un propósito. Todo tiene una razón de ser. Los problemas son parte de ellos. Dios también tiene un propósito. Y el tema de hoy es, ¿para qué sirven los problemas? ¿Cuál es la razón de las pruebas o de las adversidades? Que son pruebas al fin y al cabo. Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre para la vida. Dios creó al hombre y le dio dos elementos, por ejemplo, que nos hace ver que Dios creó al hombre para la vida: el corazón y los pulmones. El corazón del hombre late, constantemente late. El hombre está durmiendo y el corazón está latiendo. El hombre va corriendo y el corazón late. El hombre está trabajando y el corazón late. Igual que la respiración. Estás dormido y estás respirando. No puedes controlarlo, no puedes cambiarlo. Sencillamente tú respiras. Y aun cuando te pones a contar las respiraciones, entorpeces, porque es algo natural. Igualmente el hombre también, así como fue creado para la vida, fue creado para adorar a Dios. Pero esa capacidad de adorar a Dios se rompió en el huerto del Edén por causa del pecado. Dios de muchas maneras está tratando de acercar al hombre hacia Él. Dice la Biblia en Hebreo que Dios habló de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y en este tiempo estamos viviendo muchos problemas. Y los problemas tienen un propósito. En lo cotidiano de la vida, cuando hablamos de pruebas, por ejemplo, las pruebas son usadas para medir el nivel académico en la capacitación de los hombres. Y aún se le coloca grados a medida que el hombre va avanzando en las pruebas, también va subiendo de nivel. En el ámbito de la salud también se hacen pruebas para ver cómo están los valores en el cuerpo humano, si son apropiados o no. Y luego de un proceso de tratamiento, de medicación, el hombre recupera sus niveles apropiados. Entonces, las pruebas también tienen un propósito en el ámbito espiritual. Santiago nos dice en el capítulo 1 que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo quiero hablar tres cosas acerca de las pruebas. Lo primero que quiero hablar de las pruebas es recordarte que las pruebas son, entonces, en ese contexto que estamos hablando, las pruebas son inevitables. Es inevitable que si tú vas al médico, no puedes evitar hacer exámenes médicos. El médico te va a mandar a hacer los exámenes médicos para poder ver y medir tu estado de salud. Si tú entras a estudiar en
en cualquier preparación académica, tú necesitas hacer tareas y hacer pruebas, porque es necesario medir tu capacidad de conocimiento adquirido. Entonces, las pruebas son inevitables cuando se trata de crecimiento y de procesos de desarrollo. El cristiano debe crecer y debe desarrollarse en su fe y en su relación con Dios. Por lo tanto, las pruebas son inevitables. En la vida, las pruebas son inevitables. La segunda cosa que quiero compartir contigo acerca de las pruebas es que las pruebas son también imprevisibles y de diversas formas. Son imprevisibles. No sabes en qué momento va a llegar una prueba. En la vida, tú no te preparas para un accidente de tránsito, tú no te preparas para una enfermedad, tú no te preparas para un problema con tu hijo, la gente no se prepara para tener problemas con su esposa. No dice, mira, mañana vamos a tener una discusión y va a pasar esto y esto y esto. No, mañana voy a salir y voy a chocar el carro, o mañana voy a salir y me van a robar el vehículo. Nadie puede prever eso. Mañana voy a tener una discusión con mi hijo, él me va a faltar el respeto, o mi hijo va a hacer tal y cual cosa, o voy a tener un problema en la calle. No, los problemas son imprevisibles. Es la segunda cosa que quiero que sepas de los problemas. Entonces los problemas son inevitables y los problemas son imprevisibles. Ahora, Dios en la vida del cristiano va a usar esos problemas que Él inclusive va a permitir para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para ayudarte en tu desarrollo como cristiano. Dios desea que tú crezcas en tu desarrollo como cristiano. Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Hay tres propósitos y es la tercera cosa que yo quiero hablar contigo hoy. Hay tres propósitos por los cuales Dios va a usar una prueba. Cuando leemos el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es necesario, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 2 dice, tened por sumo gozo. Gozo en la Biblia no es meramente alegría. No es meramente una alegría. No, gozo tiene que ver con esperanza. Y la esperanza te da paz y te puede dar también felicidad. Tened por sumo gozo, es decir, por suma esperanza. Entonces, el primer propósito por el cual Dios permite la prueba es porque Dios quiere purificar tu fe. Cuando te encuentres en medio de una prueba, recuerda, Dios quiere purificar tu fe. Dios desea que tu fe sea una fe pura. ¿Qué significa tener una fe pura? Una fe pura significa que solamente voy a poner mi confianza en Jesucristo o en Dios. Que no voy a poner mi confianza en un ídolo o en mis fuerzas o en la recomendación de alguien que me diga, mira, léete el horóscopo o ve a casa de tal persona para que te haga esto o aquello. Tú lo que a ti lo que te hicieron una brujería. No, cuando tengas una prueba, Dios quiere purificar tu fe. Y la purificación de la fe tiene dos connotaciones. Uno, que tu confianza sea exclusivamente para Dios. Y la otra connotación que tiene una fe pura es que tu fe sea tu fe. No que tu deseo de buscar a Dios dependa de que otro te empuje, de que otro te anime. No, sino que sea tu fe. El salmista decía, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó. Y la idea de esa expresión, con mi voz clamé a Jehová, está diciendo con mi propia convicción, con mi propia fe, con mi propio concepto de que sé que Dios es un Dios vivo y real. Entonces, en medio de los problemas, Dios quiere que yo me acerque a Él con convicción propia, porque Él quiere purificar mi fe. Esa es la primera razón por la cual Dios permite los problemas en la vida de los cristianos, porque Dios desea que tú subas de nivel, que vayas creciendo en tu relación con Él. La segunda razón por la cual Dios permite las pruebas, pudiéramos pensar que es para desarrollar nuestra paciencia. Mira lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios permite las pruebas de diversas maneras, porque Él desea que nosotros tengamos una paciencia completa. ¿Qué significa
tener una paciencia completa. Tener una paciencia completa es que yo me mantengo fiel a Él, que sé esperar el momento justo, que no me dejo llevar por cualquier cosa, sino que sé esperar. Por eso dice el versículo 6, que no es como la onda del mar que es arrastrado, no tengo paciencia. Sé que en su momento Dios va a hacer algo. Eso implica que entonces yo no me voy a desesperar, no me voy a angustiar, voy a continuar alabándole, no voy a ofender a nadie, voy a esperar. Y he querido tomar este tema, amado hermano, porque en este tiempo la pandemia trajo consigo una serie de problemas. La raza humana está siendo probada, el cristianismo a nivel mundial está siendo probado, y entonces se distorsionan muchas cosas. Algunos quieren reunirse, y yo sigo insistiendo en ese tema. Vamos a ser sabios y prudentes. En su momento nos vamos a reunir. La iglesia no se ha cerrado. Lo que se cerró fue el templo. La iglesia sigue abierta, porque la iglesia debe seguir orando, la iglesia debe seguir adorando, la iglesia debe seguir alabando a Dios de diversas maneras, de diversas formas, a través de las redes sociales, cuando se lleva una programación a través de la radio o a través de otras formas. Pero lo más importante es que mi fe individual se mantenga firme, mi fe en Dios se mantenga firme, que sea una fe genuina. Dios está probándome en este tiempo, y la prueba que estamos viviendo es porque Dios quiere purificar mi fe. ¿O es que tú leías la Biblia solamente cuando ibas al templo? ¿Tú orabas solamente cuando ibas al templo? ¿Tú cantabas solamente cuando ibas al templo? De resto tú no leías la Biblia, no orabas ni cantabas. Entonces tú tienes que examinar tu fe. En este tiempo Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas autoevaluarte y ver hasta qué punto era tu fidelidad a Dios, era tu fe hacia Dios. Una fe pura. Dios quiere también trabajar tu paciencia, que no te desesperes, que aprendas a esperar en Él. Imagínate esto. Jesucristo vino de parte de Dios. Dios se hizo hombre para resolver el problema más grande de toda la humanidad, el pecado. Y durante 30 años hay cosas que no sabemos de Jesucristo. No conocemos parte de su infancia, no conocemos para nada su adolescencia, ni su juventud adulta, ni su hombre. Ya cuando fue un hombre, a los 30 años, ya era un hombre. Y no conocemos nada de eso. Ante los 30 años no conocemos nada de Jesús. Pero en su momento preciso, Él se presentó para cumplir el propósito por el cual Dios le había enviado. Es más, cuando Jesucristo llegó a escena, estaba el tiempo de los 2 testamentos, el tiempo intertestamentario. Dicen que fueron 400 años que Dios estuvo callado, estuvo en silencio, no hubo profeta, no hubo quien hablara las cosas de Dios. No hubo un silencio de parte de Dios. Recordaban los escritos, recordaban las enseñanzas de los profetas, pero fueron 400 años que no se levantaron profetas. Y entonces en este tiempo Dios ha permitido que la iglesia cese sus reuniones en el templo. Y eso tiene a muchos cristianos de cabeza. Y yo quiero hacer un llamado, es por eso que hago estas reflexiones, que esto es una prueba que trajo consigo muchas cosas, que nos mantengamos firmes en Él, sabiendo que esta situación es una prueba de Él, para cumplir sus propósitos en nosotros. Y hoy te estoy compartiendo que las pruebas por lo menos tienen estos 3 propósitos. 1, purificar tu fe. 2, ayudarte a que tengas paciencia. Eso significa que sepas esperar, que seas fiel a Dios, que seas fiel a la iglesia donde Dios te ha colocado, que seas fiel a ese pastor o a esos líderes que están en tu iglesia, que estaban antes, cada domingo, ayudándote, cada semana te visitaban, hacían algo, pero en este tiempo ellos también deben guardar la cuarentena. Ellos también están sufriendo porque no pueden atender a su rebaño, te lo digo como pastor. También están viviendo situaciones de cómo hacen para poder llegar a la gente que Dios le dio como responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que orar unos por otros y en este tiempo alimentar nuestra fe. Y la tercera razón o propósito de las pruebas es porque Dios quiere forjar el carácter de Cristo en tu vida. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 17, que la palabra de Dios es la que nos construye, es la que nos da el crecimiento. Santiago, en el mismo capítulo 1, Santiago
versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en este tiempo, las pruebas, para poder superarlas, para que yo pueda crecer en ese forjamiento del carácter de Dios en mi vida, de que mi carácter se parezca cada vez más al carácter de Cristo, que es mi modelo. Cristo es mi modelo. Y Dios desea que mi carácter sea cada día semejante al de Cristo. Yo debo poner en práctica los consejos de Dios en mi vida. Debo conocer los consejos de Dios. Por eso de ahí la importancia que siempre repito, que es el ABC del cristiano. ¿Quieres aprender a leer? Tienes que conocer las palabras, tienes que conocer las consonantes, las vocales. Bueno, si quieres crecer en tu vida cristiana, tú tienes que conocer las promesas de Dios. Entonces las pruebas en este tiempo que estamos viviendo tienen ese propósito. Dios está probando nuestra fe. Y ese propósito es para que tu fe sea verdaderamente pura. Que no confíes, tu fe no dependa de otro. Tu fe no dependa de que otro te diga, mire, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Sino que tu fe sea una fe donde tú estás consciente de tu necesidad espiritual. Sea una fe genuina porque tú no estás haciendo de palabras acciones, sino que eres un cristiano genuino. Santiago está apelando aquí a eso, a los cristianos que deben ser cristianos genuinos. Por otro lado, la prueba te buscan que tú puedas creer en crecer en la paciencia. Y sepamos esperar, hermanos, sepamos esperar. Pronto nos vamos a volver a reunir como comunidad de fe. Pero mientras tanto nos reunimos de forma espiritual, estamos en comunión unos con otros, enviamos motivos de oración, oramos por el hermano, oro por la hermana, estamos pendientes unos de otros. Pero Dios también quiere que se forje en nosotros el carácter de Cristo. Jesucristo supo esperar su momento para luego cumplir el propósito de Dios. Pero vamos a esperar también nosotros. ¿Debemos seguir evangelizando? Sí. ¿Debemos seguir discipulando? Sí, pero tenemos que orar a Dios que nos dé la manera, la forma para hacerlo. Quizás en este tiempo vamos a trabajar en el 1 a 1, con un vecino, con un familiar, con un amigo. Lo vamos a discipular de 1 a 1. A lo mejor no podemos ir a evangelizar a mucha gente, pero sí podemos orar por una persona, por un familiar cercano, por un amigo o un vecino cercano para hablarle la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. No podemos detenernos, pero tenemos que ser sabios para hacerlo conforme al propósito de Dios en este tiempo. Hay que seguir adorando y alabando a Dios. Que nuestra fe en este tiempo pueda ser una fe que crezca, una fe genuina. Te repito, estoy compartiendo estas verdades contigo, porque es necesario que nosotros reflexionemos sobre esto. Recuerdo que estaba visitando a un anciano y él estaba reparando un televisor. Y él me dijo, el televisor se le dañó el transformador. Y cuando él prendía el televisor que le colocaba la corriente, la imagen del televisor era puras rayas y rayas y como lluvia y no se veía nada de imagen. Y él me decía, eso es porque está dañado el transformador, que se lo voy a cambiar. Cuando le cambie el transformador, él va a recuperar su imagen. Le cambió el transformador, hizo sus procesos técnicos, le cambió el transformador, prendió el televisor y se veía la imagen de los canales. Y cuando él me estaba explicando eso, yo pensé dentro de mí, Dios creó al hombre. El hombre tiene vida, pero el hombre se le distorsionó la imagen de Dios en él. El hombre no refleja la imagen de Dios. Pero cuando llega el transformador, es decir, el Espíritu Santo, entonces el hombre puede comenzar a reflejar la imagen de Dios. Eso pensaba yo en mi mente. El Espíritu Santo es el transformador. Él me decía, de acuerdo si el televisor es blanco y negro o a color, es la capacidad del transformador. El transformador lo que hace es convertir la energía de 110 voltios en mayor voltaje. Y entonces yo pensé, wow, el Espíritu Santo hace eso, convierte mi pequeña fuerza en una gran fuerza, mi pequeña mente en una gran mente, mi pequeña habilidad en una gran habilidad por medio de los dones, por medio de sus regalos espirituales.
Así que hermano, en este tiempo que tu fe está siendo probada, permite que Dios forje esa fe pura en tu corazón con la ayuda de tu Espíritu, de su Espíritu Santo en ti. Deja que Dios forje la paciencia que Él tiene en ti y deja que Dios forje el carácter en ti. Por lo tanto, en medio de esta prueba, no critiques a otros cristianos, no juzgues a los pastores. Más bien, vamos a ponernos en oración delante de Dios y decirle, Señor, sabemos que tú vas a hacer algo. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero sabemos que vas a hacer algo. Sabemos que tienes el control y confiamos en ti. Te seguimos alabando y seguimos fieles a nuestras iglesias. Seguimos fieles a nuestra congregación. Seguimos esperando el tiempo oportuno para reunirnos como iglesia. No saltemos ni nos adelantemos las cosas. No provoquemos reuniones fuera de la autoridad de los pastores, fuera de la autoridad de los ministros que Dios ha establecido. Tengamos paciencia y esperemos el tiempo de Dios, que es tiempo perfecto. Dios te bendiga. Te animo a confiar en Dios, a no desmayar, a esperar en Él. Ten expectativa. Dios va a hacer cosas buenas en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y cuando digo de cosas grandes, no me refiero a algo maravilloso para que tú seas exaltado, sino para que tú conozcas a un Dios bueno, amoroso y un Dios proveedor y sustentador. Eso es lo que deseo en esta hora. Dios te bendiga. Estuvo contigo hoy tu amigo, el pastor Herón Galindo. Hasta una próxima entrega.